Ernesto Álvarez Miranda está con nosotros esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muchísimas gracias. Le agradecemos además habernos atendido también vía Zoom. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas noches. Doctor Álvarez, buenas noches. Muy buenas noches, un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor Álvarez, yo le quería consultar su primera impresión, igual que le dijimos a la doctora Ledesma, su primera impresión respecto a este fallo del Tribunal Constitucional, que ya hemos escuchado también a la doctora Ledesma, que ella considera que destruye el equilibrio de poderes. ¿Cuál es su percepción? Pienso que en realidad todo lo que vaya de la mano con el espíritu y la letra de la Constitución es bienvenido. En este caso, algunos jueces integraban una especie de colectivo con intereses particulares que fueron confundidos por derechos fundamentales, y no lo eran, para frenar al Congreso, para impedir que cumpliera atribuciones que la Constitución le otorga. Es una responsabilidad del Congreso elegir magistrados del tribunal. Es responsabilidad del Congreso elegir defensor del pueblo. Que por coyuntura política beneficie a unos y perjudique a otros, no significa de que mediante un amparo y una cautelar se puedan impedir estos procedimientos, porque no se puede confundir el deseo, el interés de grupo con menoscabo cierto y objetivo de derechos fundamentales. Ahora, doctor, y cuando se ve también ese fallo que hace mención a la Junta Nacional de Justicia y le hace una exhortación, ojo con los magistrados, ojo con los jueces que puedan estar fallando o haciendo un control al Congreso, ¿no elimina la posibilidad de futuros controles? Porque hasta en Estados Unidos vemos que algunos jueces controlan algunas medidas polémicas. Recuerdo alguna que dio Trump y que salieron jueces a hacer un control judicial de esas medidas del propio presidente. En este caso, este fallo no significa recortarle esa capacidad al Poder Judicial de controlar algunas acciones del Congreso. Le pregunto más, ¿tiene el Poder Judicial acaso esa capacidad? No, a ver, cuando hablamos de Poder Judicial hablamos en realidad de jueces, todos ellos con autonomía jurisdiccional. Claro. Entonces, cada uno resuelve de acuerdo a su perspectiva. Ahora, los jueces son responsables de lo que resuelven. Una cosa es Trump ordenando por un decreto de que no pueden regresar los estudiantes de países que Estados Unidos considera terroristas. O sea, un estudiante con visa de estudiante pakistaní que fue de vacaciones a su país no podía regresar. Ahí hay un menoscabo de derecho fundamental evidente. En el caso de elección de defensor del pueblo, ¿dónde está el menoscabo? ¿Dónde está la violación de derecho fundamental obvio, evidente, que como exige el mismo procedimiento de amparo? El proceso de amparo exige que el derecho fundamental sea violado, claro, o que la amenaza sea evidente. La elección de defensor del pueblo beneficia posiblemente a algunos grupos y puede perjudicar a otros. Sí, pero mi pregunta iba, doctor, perdón que le interrumpa. Perdón que le interrumpa. Mi pregunta iba a querer entender, porque muchos no sabemos de derecho constitucional. No, ¿Esto recorta la función de los jueces? En el futuro sí, efectivamente. Cada juez tiene que entender de que si hay una violación mañana de un derecho fundamental en virtud de un procedimiento parlamentario o en virtud de una decisión que pueda tomar el Congreso, puede el juez inmediatamente emitir una cautelar. Lo que pasa es de que tiene que responder a criterios que estén de la mano con la ley de amparo, con el Código Procesal Constitucional. No es por simple placer o por proteger a los amigos, como aparentemente han estado haciendo prácticamente el mismo grupo de jueces. Porque recordemos de que también se paralizó con una cautelar la elección por el Colegio de Abogados de Lima, la elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y por eso el proceso electoral se llevó a cabo con uno menos. Claro. Bien recordemos que un abogado conocido mereció un ministerio con Castillo justamente por ser el reconocido
tramitador de estos amparos Walter Ayala. a jueces provisionales. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Poder Judicial es retomar la dirección de sus propios jueces. Ajá. Y poner como jueces constitucionales a los mejores jueces titulares. No puede ser un provisional, un juez que en realidad es un secretario de juzgado, el que paralice una decisión o un proceso constitucional del propio Congreso. Doctor Álvarez, yo le quería consultar, usted se centra en las atribuciones del Congreso como la elección del defensor del pueblo, y es verdad, es una atribución del Congreso según la Constitución, pero el punto 2 de esta resolución habla de declarar nulas las resoluciones emitidas en procesos de amparos que impedían realización de investigación parlamentarias sobre asuntos de interés público. ¿A qué se refiere eso? ¿Investigaciones que les han hecho de repente a expresidentes? Porque Alan García interpuso una demanda ante el Poder Judicial y anularon la investigación de la megacomisión. Hay que recordar eso. Y él tuvo éxito en eso. ¿A eso se refiere, a esas investigaciones de interés público? Seguramente se refieren a un conjunto, porque para que no las puntualicen significa de que son varias, que son numerosas. El problema es de que se confunden las cosas y se mal usan. El Tribunal Constitucional, cuando yo era magistrado, emitió una sentencia que luego se hizo un antecedente obligado para la jurisprudencia del Poder Judicial, que exigía un mínimo de garantía para lo que se refería a la investigación en sede parlamentaria. Posteriormente, esta posición de mi pleno fue modificándose, fue evolucionando. Y hay que tener en cuenta que en el derecho constitucional el equilibrio es precario, es muy frágil. Una cosa es que el investigado deba saber de qué se lo investiga para que él pueda defenderse en sede parlamentaria, y otra cosa es que ese mismo instrumento sea usado para impedir el avance de las investigaciones. Entonces, sí es bueno que se ponga coto y que se separe la paja del trigo. ¿Se conservan los derechos fundamentales? Sí, por supuesto, en sede parlamentaria. Pero no se puede utilizar el amparo para impedir una investigación. Ahora, no a ese extremo. Doctor, y otro punto de esto que emite el Tribunal Constitucional habla de la posibilidad de que el Congreso pueda modificar un artículo en específico de la Constitución para que pueda presentar cargos contra las cabezas del sistema electoral. ¿Esto no pone en una situación de fragilidad a todo el sistema electoral peruano? Porque de alguna manera acusaciones constitucionales o denuncias constitucionales no le llegaban a estas cabezas, justamente creo para mantener a los políticos con cierta distancia de quienes administran las elecciones. ¿No pone esto en fragilidad a esos cargos? Me refiero a Presidencia, Jurado Nacional de Elecciones, Jefatura OMPE, Presidencia RENIEC. Existía un debate jurídico sobre si el Congreso podía acusar constitucionalmente, con el artículo 99, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones en tanto es un juez supremo. Ese debate ya ha sido superado con este anuncio de sentencia, porque en otras palabras el tribunal le está diciendo al Congreso: si quieres acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no lo puedes hacer en tanto juez supremo. Modifica el 99 para que puedas realmente acusarlo a él, al de la OMPE o al de RENIEC, pero claro, en función, esa acusación constitucional en función a hechos válidos, porque también es cierto que así como el tribunal cautela las atribuciones que tiene el Congreso, que la Constitución le da, también es cierto que no le está garantizando que le va a seguir la pauta en todas las acusaciones que el Congreso pueda hacer. Por ejemplo, si en este momento hay una acusación contra el presidente de la OMPE, imaginémonos de que ya se reformó el artículo 99, claro. El Congreso acusa al jefe de la OMPE, pero no por causales realmente ponderadas, reales, objetivas. El jefe de la OMPE presenta un amparo
ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial, un juez, puede realmente protegerlo. O sea, no se está eliminando los controles interórgano. Lo que se está haciendo es evitando el abuso de ellos. Ojo, esto es derecho. No interviene directamente el tema político, que en este momento puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. La mayoría congresal puede responder a un criterio y no al otro. Esto, lo que está diciendo el tribunal, se ajusta a la Constitución y se ajusta al derecho. No está diciendo que no se pueda acusar o no se pueda defender a un investigado en sede judicial. Claro, mi pregunta iba, doctor, si no le generaba una fragilidad. Hay procesos de amparo que señala que se tienen que dejar sin efecto, ¿no? Exactamente, o sea, se deja sin efecto a aquellos que han tenido medida cautelar para impedir una investigación en curso cuando no tiene fundamentos. Ahora, también es problema del Poder Judicial, porque no coloca el presidente del distrito judicial correspondiente, no coloca a sus mejores jueces como en los juzgados constitucionales, sino para manipular colocan a provisionales. Lo segundo, los plazos en el Poder Judicial son muy largos, exceden por completo el criterio y la razón de ser de un amparo. El amparo, así como el habeas corpus, requiere mucha celeridad, y lamentablemente esto es un defecto que se le ha venido dando por defecto del Poder Judicial, y también cabe resaltar por defecto de las modificaciones recientes del Código Procesal Constitucional, culpa del Congreso. También, o sea, digamos las cosas completas. Bueno, sienta también por lo menos una posición y nos permite entender mejor el alcance de estas medidas. Antes de invitarlo al enlace, empezar a conversar con usted, comentábamos con Katia la sensación que puede tener la ciudadanía de que este tribunal es completamente distinto al anterior. Una sensación de un cambio de timón, que uno dice, así funcionan los tribunales constitucionales, las máximas cortes en el mundo, así cambia el equipo y cambia el viraje, cambia el sentido, cambia la tendencia. ¿Qué opina un poco de esto? Sí, en Estados Unidos hace poco, por la elección de un juez constitucional en la Suprema Corte de Justicia, en la Corte Federal, prácticamente cambió la composición de la Corte Suprema, y hoy en día se está revisando el aborto, por ejemplo, el aborto libre. Lo que dijo la Suprema fue de que no necesariamente son inconstitucionales las leyes estatales que la legislatura de un Estado, o sea, el Congreso de un Estado, puedan aprobar limitando el aborto. O sea, fue un gran escándalo en Estados Unidos. Claro. Pero ¿qué pasa? Sí, efectivamente, lo que en la teoría constitucional eso se denomina el overruling. El overruling significa de que de una manera justificada, fundamentada en teoría constitucional, hay un cambio de criterio en una alta corte. Eso es factible, y obviamente el Tribunal Constitucional anterior fue muy discutido como ustedes en la introducción señalaban. El Tribunal Constitucional anterior, por mayoría, hizo algo que ningún otro había hecho. Falló en causa propia, y indicando que había sido correcta la disolución del Congreso, porque en realidad la causa, en el fondo, era la renovación del tribunal. El tribunal, para impedir ser renovado, apoyó al presidente por entonces Vizcarra en la no renovación, incluso declaró que había sido constitucional que se disuelva el Congreso, porque el Congreso quería, en uso de sus atribuciones, renovar al tribunal. Complejísimo, complejísimo el panorama y la realidad del TC. Claro. Ernesto. Un pleno que falló en causa propia. Sí. Nunca ha sucedido. Y algunos magistrados, incluso después, salieron en la televisión a declarar en contra
de los candidatos y en contra del proceso destinado a renovarlos. Eso nunca se había visto. Allí sí, eso sí, en ninguna alta corte. Doctor Álvarez, entonces ahora la conclusión es que ya el Poder Judicial no puede controlar al Congreso. Justamente, no, al contrario, justo sí puede usted hacerlo, ponía un ejemplo de la puede vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, de un sí investigado, ¿no? Claro, sí puede hacerlo, pero tiene que sustentarlo en hechos fehacientes. O sea, el hecho, el agravio a algún derecho fundamental tiene que ser evidente, porque de por medio está el procedimiento del Congreso en virtud de la Constitución. Entonces, para ponderar el derecho fundamental presuntamente agraviado, tiene que haber hechos suficientemente graves, evidentes, o, si no hay hechos, la amenaza tiene que ser cierta, evidente y grave. Claro, pero finalmente No también puede es ser una interpretación posición de un política. juez, ¿no? Claro, pero no puede ser una posición política. A mí, como yo juez, me parece que el sindicato de Defensoría del Pueblo tiene razón en el sentido de que Mari Carmen Alba no debió haber estado presente, y aunque no tuviese voto en realidad decisorio. Ese hecho fue superado. Ahora hay otra comisión en el Congreso, y sin embargo el mismo juez quiso extender los efectos de la cautelar a un nuevo proceso de elección de defensor del pueblo. Eso era evidentemente inconstitucional e ilegal. Y eso es lo que en este sentido cambiaría con el fallo que de momento no conocemos. Eso también está pendiente, ¿no? Conocer los argumentos utilizados por los magistrados del Tribunal Constitucional. Ernesto Álvarez fue uno de ellos y ha estado con nosotros hoy dándonos su punto de vista en torno a esta noticia. Por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Gracias, doctor Álvarez.